vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús sobre el reino. Y como dije, a lo mejor es poco, pero en Mateo 13 nosotros vemos por lo menos 7 parábolas acerca del reino. Y esta mañana yo voy a mencionarle 4 y voy a dejar las otras 3 para después. Pero lo interesante o lo importante es, ¿por qué Jesús habló en parábolas? ¿Por qué Él usó esa forma? Ahora quiero preguntar, ¿todos sabemos aquí lo que es una parábola? Levanten la mano los que saben lo que es una parábola. La mayoría, ok. Muy bien. Es una figura literaria, vamos a decir, donde se habla con ejemplos o se dice algo de una manera que sea comprensible para los oyentes, pero que tiene una interpretación. Mejor dicho, en el tema espiritual hay una revelación que se requiere para poder interpretar una parábola. Ahora, Mateo 13, verso 10, los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué les está hablando en parábolas? Mire, Mateo 13, 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién le estaba hablando por parábolas? A los fariseos, a los que no eran sus discípulos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabe que yo subrayé aquí en mi Biblia donde dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no? Quiero hacer una pausa allí antes de seguir con los otros 2 versículos. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, a aquellos les hablo por parábolas porque no quiero que entiendan, es lo que prácticamente les está diciendo. Pero a ustedes, mis discípulos, les es dado por la gracia de Dios que puedan entender el misterio o los misterios del reino de los cielos. Ellos no lo pueden entender ni está dado que lo entiendan. O sea, mis amados, que si nosotros somos discípulos del Señor, a nosotros también nos es dada la gracia de Dios para poder entender los misterios del reino. Es decir, que el reino de los cielos tiene misterios y un misterio es algo que no se puede entender a no ser que sea revelado. Entonces, ¿a quién les es revelado los misterios del reino? Solo a los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo hoy día. En aquel momento Jesús se los interpretó a los discípulos. Hoy día no tenemos a Jesús aquí físicamente, obviamente tenemos al Espíritu Santo dentro. Y cuando hay misterios del reino, el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede aclarar, nos puede enseñar, pero el deseo de Dios es que los hijos de Dios no nos quedemos a oscuras, no nos quedemos a ciegas en cuanto a los misterios del reino. Son misterios para los que no conocen a Dios, pero deberían de dejar de ser misterios, o por lo menos entenderlo, los que sí somos hijos de Dios. Hoy nos hacía énfasis Joshua en que le conozcamos más a Él. Cuando nosotros conocemos más a Dios, vamos a conocer más su naturaleza, más su carácter y más sus misterios. Aquellos que no conocen a Dios, que no tienen al Espíritu Santo, no tienen la gracia, la habilidad y la capacidad para entender los misterios. ¿Cuántas veces, vamos a poner un ejemplo natural, viene alguien y da una conferencia de un tema que no es conocido para usted, y aquella persona se eleva y habla con un lenguaje tremendo, y luego cuando usted sale le preguntan, ¿y ay, cómo estuvo? Pues a mí me hablaron como en chino. Usted ha oído esa expresión. Yo no entendí nada, me hablaron como en chino, yo no sé nada de física, no sé nada de cibernética, de esto, del otro. Bueno, así son los misterios del reino. ¿Sabe que a veces un hijo de Dios puede estar hablando de una revelación tremenda del Espíritu y pueden estar sentadas personas, los que tienen al Espíritu Santo van a estar captando, van a estar entendiendo, van a estar conectados, van a estar activados, pero de pronto hay otros que para ellos está como en chino?
Y entonces se aburren porque no entienden, no saben de qué les están hablando. ¿Por qué? Porque los misterios son revelados por el Espíritu. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me ha enfatizado en este tiempo es que nosotros como líderes espirituales, y esto va para todos los pastores, para todos los ministros, todos los líderes de grupo, nuestra prioridad debería de ser que los hijos de Dios sean llenos del Espíritu Santo, que conozcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les va a revelar los misterios. No es tan importante que tengan un montón de conocimiento bíblico, pero si tienen al Espíritu Santo, van a poder entender los misterios del reino. Y total, para eso estamos aquí en esta tierra, para entender el reino, para poder vivir el reino y poder disfrutar eternamente el reino. Pero necesitamos entenderlo. Bueno, verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará. El que tiene revelación se le va a dar más, amado, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, le dice Jesús refiriéndose a los otros. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí? Entonces hoy día también hay fariseos modernos que aunque se sepan de memoria la Escritura, no ven y no entienden. Porque no captan la revelación del Espíritu Santo, porque no tienen quizás al Espíritu Santo en su corazón, o no lo tienen activado, o lo tienen adormecido. Vamos a comenzar entonces con la primera parábola que está aquí en Mateo 13, y el verso 1, que es la parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Sí? Usted puede imaginarse, Jesús está dentro de la barca viendo hacia la playa. La gente está sentada en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Tome esto muy en cuenta, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, si quiere subraya, junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Si quiere subraya en pedregales. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, subraya entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que tome en cuenta, hay un solo sembrador, y aunque eran varias semillas, es una sola calidad de semilla. El sembrador, que ya sabemos quién es, ¿verdad? Que es el Señor, ya Él mismo lo va a explicar, es el que riega las semillas. Y por lo tanto tienen que ser buenas semillas, semillas viables, activadas, semillas que germinan. El Señor no va a sembrar una semilla mala. Y la semilla sabemos que es la palabra del Señor. No estamos hablando de sembrar dinero, estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, fíjese, el sembrador salió a sembrar. A mí me llama la atención que dice que el sembrador salió a sembrar, y yo puedo pensar en un sembrador con un morralito lleno de semillas y que las va esparciendo así, ¿verdad? Me imagino que usted también, o lo ha visto en algún momento, así se ilustra. Es decir, el sembrador no escoge dónde va a sembrar la semilla. ¿Está conmigo? El sembrador riega, tira la semilla a donde caiga. ¿Sí? Él no dice, ve, aquí hay una buena tierra, aquí voy a sembrar. No, él va regando, sembrando. El sembrador salió a sembrar, y él siembra y riega y tira la semilla, y luego la semilla es la que cae en diferentes terrenos. No, el sembrador no elige la semilla de acuerdo, no elige el terreno de acuerdo a esta parábola, ¿sí?
Pero claro, si va por un camino, en un camino hay diferentes tipos de terreno o de material donde cae la semilla. Y todo esto tiene una representación o tiene un simbolismo. Pero fíjese que aquí nosotros tenemos 4 diferentes tipos de semilla. Ahora bien, para que sea en buena tierra, y esto me recordé ahorita mientras estaba leyendo, que un día mi padre espiritual, el hermano Ángel, me dijo: hermanita en Mamelia, no siembre entre espinos. Seguramente él vio algo que yo estaba haciendo y que yo estaba empecinada en estar sembrando la semilla entre espinos. Y él miraba que era terreno espinoso y me dijo, como, siga adelante y siembra en todos lados, no siembra entre espinos. Ahora, para que la tierra donde cae la semilla sea una tierra fértil o una buena tierra y que pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30 por 1, la tierra tiene que haberse preparado. Ahora, ¿cómo preparamos la tierra? Hay 3 elementos importantes, o 4 vamos a decir si consideramos el agua, pero hay 3 características o elementos importantes para preparar el terreno. Ahora, ¿quiénes preparan el terreno? Hay áreas que las prepara Dios y hay otras que las preparamos nosotros, los hijos de Dios. Para que un terreno sea fértil, para que caiga la semilla y que éste dé fruto o que germine, lo primero es que hay que quebrar el terreno. Hay terreno que está compactado por los años que lleva. Póngase a pensar una persona en los afanes de este mundo, con las complicaciones del mundo, etcétera. Su corazón se puede haber endurecido, el terreno está duro, compactado. Y lo que hablábamos hace un ratito, a veces es necesario el quebrantamiento. Es necesario quebrar el terreno. Naturalmente hablando, ¿qué es lo que se hace? Se agarra una piocha y un pico, ¿verdad? Y se empieza a quebrar el terreno, porque si la semilla cae allí y el terreno no está quebrado, ahí no va a germinar, va a quedar en la superficie. Entonces se quiebra. Yo no sé usted, pero a mí me quebraron con pico, piocha y todo, para que la semilla cayera en buena tierra. Y eso es cuando usted ha escuchado personas que dicen, fulano de tal le ha pasado de todo, está de toque, dicen. Ahorita es que hay que irle a hablar porque está de toque, está necesitado. ¿Qué quiere decir que está de toque, que está necesitado? Que lo han estado quebrando bastante por todas las áreas. Le quiebran todo. A veces el matrimonio, la empresa, los hijos, todo, hasta que llega un quebrantamiento tal que el corazón se vuelve sensible para recibir la semilla. Entonces lo primero es quebrar el terreno. Pero el terreno también hay que regarlo, tiene que haber agua. Ahora el agua ya es labor del Espíritu Santo. Y el terreno también tiene que ser abonado. Y eso es labor de los hermanos. Es decir, el Señor va a sembrar la semilla, pero nosotros, los hijos de Dios, nos corresponde estar preparando espiritualmente los terrenos donde va a caer la semilla. Cuando hay una campaña evangelística, sabemos que ahora quizás no se hace igual que antes, pero una reunión con fines evangelísticos es precisamente como que el sembrador estuviera sembrando en diferentes terrenos. A una campaña evangelística o a una reunión con fines evangelísticos, usted invita de todo. Ahí llega de todo, ¿verdad? Usted, la gente que ve necesitada, hay fulano, yo siento que tiene necesidad, lo vamos a invitar. Y está de todo. Pero antes de haber invitado nosotros a esa persona, porque el sembrador va a salir a sembrar, deberíamos de haber estado orando, intercediendo por esa persona para que la tierra esté preparada para que la semilla caiga. Si nosotros no hemos orado por la persona, sino que solamente vemos que tiene problemas y necesidades, probablemente la tierra no esté lista para que caiga la semilla. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es tan importante nuestra labor, ¿verdad? Una vez Dios me dijo,
háblame primero a mí de los hombres antes de hablarle de mí a los hombres. O sea, hablarle a Dios, aunque Él ya conoce las personas, en oración acerca de las personas necesitadas, aún antes de ir a darle la palabra a la persona necesitada. Entonces, qué importante es saber que nosotros tenemos no solo la responsabilidad, sino la bendición y la capacidad de poder preparar la tierra para que la semilla pueda caer en buena tierra, ¿sí? Vamos a seguir en Mateo 13, verso 18. Y por allí tenemos unas ilustraciones para que usted lo comprenda mejor. Dice, aquí sigue Jesús explicándole: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, esa es la semilla, ¿verdad?, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese bien lo que aquí dice. Conoce a ese actor, ¿verdad? Dice que oye, fíjese bien, cuando oye la palabra del reino, pero no la entiende. Se requiere entendimiento espiritual para entender la palabra que oímos. No basta con oír la palabra, sino que hay que entenderla. Porque a veces nosotros nos volvemos muy espirituales y decimos, no importa que no la entienda, con tal de que quede en su espíritu. Pero aquí lo que me dice es que hay que entenderla. Porque si no la entendemos, el enemigo se la roba. Eso es lo que dice la parábola. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino, pero no la entiende, ¿qué pasa cuando no la entiende? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién la arrebata? El malo. Ahora, cuando el que es el terreno entiende la palabra, no va a permitir que el malo la arrebate. Mire, esto parece cosa de niños, pero la verdad es que es tan importante. Si yo escucho la palabra, pero no la entendí, cuando el enemigo venga, se la va a poder llevar fácilmente la palabra, porque yo no la entendí. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces viene y hay alguien que predica, imparte, ministra, bien efusivo, bien espiritual. Sale gritándola. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te fue? ¡Wow! ¡Súper! Estuvo poderosísimo. Y de aquí hablaron. Vos, mira que no me acuerdo. O sea, no sé realmente. Es que el hermano habló de todo. Habló de tantas cosas que no sé. Esa es una palabra que le produjo avivamiento en el momento, pero si usted no la entendió, no le va a durar nada. ¿Me explico? Qué importante es que la audiencia entienda la palabra que estamos impartiendo o que estamos compartiendo. Porque hay que entenderla para que el malo no la arrebate. Entonces, esta es la semilla que cuando el sembrador salió, cayó junto al camino. No la entendió, junto, no en el camino, junto al camino. Ahora, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese bien lo que dice el verso 21. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. O sea, es un hecho que siempre que usted recibe una palabra, va a venir aflicción y va a venir persecución. ¿Por causa suya? No, por causa de la palabra. No es que por nosotros, porque a veces nos queremos sentir muy importantes, que porque soy yo el enemigo me está persiguiendo. No, es la palabra la que el enemigo persigue. Es la palabra que te fue dada, es la palabra de tu llamamiento, es la palabra que te fue predicada, la palabra que el enemigo persigue. Y eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. Pero si nosotros no solamente, como dice aquí, que es de corta duración porque no echó raíces,
Eso es como cuando alguien te predica o te da una palabra profética y la recibiste como, ay, viera qué bendición la palabra que me dio el profeta. Dice que me va a prosperar el Señor y que me va a dar aquí, me va a dar allá, y la recibió con gozo, la recibió con alegría, pero no hizo nada para trabajar sobre esa palabra para que tuviera raíces. O sea, cuando me dan una palabra, aunque sea de la Escritura, pero Dios me la da, o un predicador me la da, me la aplica a mi vida, o nos dice, esta palabra es para la casa, yo tengo la responsabilidad de trabajar sobre esa palabra para que eche raíces. No solo es que la oí y qué emoción y luego me salió por acá, tengo que trabajar en ella para que la palabra esté afianzada en mí, eche raíces en mí. ¿Cómo voy a trabajar en ella? Lo primero es que voy a tratar de entenderla y le voy a pedir al Espíritu Santo, dame revelación de esta palabra, quiero entenderla. Y cuando la entiendo, oh wow, esto es sí, es amén, la voy a declarar todos los días de mi vida porque es para mí. Voy a comenzar a darle autoridad a esa palabra sobre mi vida a través de la declaración profética de la misma, y voy a repetirla y voy a oírla, la voy a grabar, me la voy a repetir yo misma, la voy a escuchar, la voy a aplicar, voy a poner mi nombre allí en el versículo, y esa palabra llega a un punto en que echó tantas raíces en usted que cuando usted está hablando con alguien sale de una forma natural esa palabra a través de su boca, porque tiene raíces. Usted no solo es que se lo memoriza, sino que es parte de su vida. Cuando la palabra es digerida y se convierte en parte de mi vida, es porque echó raíces. Y cuando echó raíces, no cualquier viento se la va a llevar. Si la palabra tiene raíces, aunque venga la persecución por causa de esa palabra, no voy a tropezar, porque sé cuál es la verdad. Pero el que no permitió que la palabra echara raíces en su vida, fácilmente tropieza y pierde la palabra del reino. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces, amados, nosotros decimos, bueno, voy a ir a oír la predicación, y venimos a la reunión a oír la palabra, a oír la predicación, y yo les digo constantemente, vuélvala a escuchar durante la semana, disciérnala, cualquiera que sea el que está aquí compartiendo, y yo reenvío los videos para que los hermanos lo vean y lo escuchen una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tiene que ser algo emocional de un momento y que luego cuando vamos al día siguiente, digamos el domingo escucho, ay, qué linda la palabra, pero el lunes comienza con los afanes de este siglo, de este mundo, y comienza, hoy lo que tengo que comprar, lo que tengo que hacer, lo que tengo, y las riquezas y aquí y allá, y me olvidé. El sábado ya voy de picada. Digo, ay, y el viernes en la tarde, a lo mejor ya arrastrando los pies, no tengo fuerza ni para ir a la iglesia. Hoy me quedo conectado mejor. Ahí arropadito, conectado por internet, aunque podría haber venido. ¿Por qué? Porque se vuelve infructuoso. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo y todas las cosas de este siglo y las riquezas y el diario vivir y las cosas con las que nos enfrentamos cada día nos roban la vida de la palabra. Entonces la palabra es para vivirla cada día, todo el tiempo. ¿Sabe que el Señor le decía a Josué que meditara en ella de día y de noche? A veces nosotros olvidamos que hay que meditar la palabra. La palabra no solo es para estudiarla o aprenderla o repetirla, hay que meditarla. Y meditarla es que usted le da vuelta una vez, otra vez, empieza a rumiar la palabra, le saca todo el juguito, la vuelve como las vacas que tienen varios estómagos, panza, bonete, librí y cuajar, 4 veces pasan el bolo alimenticio, lo vuelven a meter. Así tenemos que ser nosotros, rumiar la palabra.
meditarla constantemente, sacarle todo el jugo. Y sabe que lo que usted captó hoy, mañana va a captar algo diferente y pasado mañana algo diferente y después algo diferente. Y el Señor va a ir enriqueciendo esa palabra dentro de usted. Y entonces esa palabra no va a ser ahogada por los afanes o por el engaño, ¿verdad? Sino que va a dar buen fruto. Y verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiero que usted guarde en su corazón estas tres cosas que son importantes para que la palabra del reino cumpla su cometido o su propósito. Oír la palabra, entender la palabra y dar fruto de la palabra. Usted no la puede entender si no la oye. ¿Sí? Fíjese qué interesante que no dice que lea la palabra, sino que la oiga. No sé si ha meditado en eso. No solo es leerla, es oírla. Y Dios siempre dice, si oyeres atentamente. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra, su fe se activa. ¿Qué quiere decir eso? Usted mismo puede leer la palabra o declarar la palabra o declarar aquello que le fue dicho en voz alta. ¿Sabe que los judíos leen la Torá en voz alta? Y ahí están en hebreo, que no sé cómo será, pero ahí están. Porque es oírla. Cuando usted solo lee algo, recuerda una parte, pero cuando usted la oye, recuerda más. Y si la escribe, recuerda más todavía. Pero aquí está hablando de oír. Hay una conexión directa entre el sentido del oído y su cerebro. Y hay una conexión directa con todos los sentidos. ¿Sabe usted que el sentido del oído es el último que pierden las personas antes de morir? Por eso usted puede ir donde alguien y aunque se supone que ya no abre los ojos, no reconoce y usted solo le dice, si la respuesta es sí, apriéteme la mano, se está oyendo. Y eso es lo último que pierden, el oído. ¿Cuán importante es oír? Cuán importante es estar atentos a la voz de Dios o a la palabra de Dios. Y cuán importante es que nosotros la declaremos para oírla nosotros mismos. Es muy bueno las personas que tienen la costumbre de poner, si tienen un carro o si no un Walkman o como se llame ahora, Walkman era en mis tiempos, no sé cómo se llamará ahora, perdonen, Spotify ahí en el teléfono, lo que sea, pero con audífonos. Quizá va caminando y va oyendo la palabra. Quizá está trabajando y su trabajo le permite estar oyendo la palabra. Hay trabajos que son nada más cosas mecánicas y que le permite estar oyendo la palabra. Eso es una gran bendición. Y entonces su mente está siendo cargada de fe y del entendimiento de la palabra. Estas son cosas muy elementales, pero que le van a servir muchísimo para dar buen fruto. Entonces, si no la oye, no la va a poder entender. Pero puede que la oiga y no la entienda. Entonces, una vez que la oye, tiene que pedir al Espíritu Santo que le revele para que la entienda. Y cuando ya la oyó y ya la entendió, entonces colaborar con el Espíritu Santo para dar fruto de esa palabra. Dar fruto de la palabra tiene que ver con poner por obra la palabra que recibió para que haya un fruto visible y cuantificable. Cuando hablamos de fruto, hablamos de algo visible, ¿verdad? Hermano Rigo sembró muchas cosas ahí después de ETA, en el predio que está enfrente, que es de los hermanos Humberto y Felicia, pero nos han prestado ahí para hacer un huerto. Y él empezó a sembrar y riega todos los días, él riega en la tarde y llega y me dice, ya está saliendo un fruto de maracuyá, ya hay ayotes, ya hay papayitas. ¿Qué es lo que todo sembrador espera ver después de que sembró algo? Que haya fruto.
Eso es lo que todos esperan. Nadie siembra solo por sembrar, ¿verdad? Sino que quiere ver un fruto. Riega porque quiere ver un fruto. Y ya se imagina la emoción, ¿verdad? Cuando cortó el primer maracuyá y me lo llevó. Me entregó la primicia del maracuyá. Y ahora hacemos fresco de maracuyá cada rato, ¿verdad? Y hemos compartido también. Y cuando llevó la primera papayita, era pequeña, pero le digo, era tan dulce. Y así con el ayote, y hay que hacer ayote en miel, ¿verdad? Porque Él quiere probar el fruto también. Así es el Señor. Él salió a sembrar. Él salió a sembrar la semilla, pero porque Él quiere ver un fruto. Nosotros somos los llamados a dar el fruto. ¿Qué pensará el Señor? ¿Cuántos aquí tienen más de 10 años de conocer al Señor? Levánteme la mano. La mayoría. Bueno, yo más de 30, imagínense. Pero la mayoría aquí levantó la mano, tiene más de 10 años. Y el Señor está, yo ya rato pasé por ese predio, tiré semilla, estoy esperando ver el fruto cuantificable, hermoso, bonito. Meditemos, no me tiene que levantar la mano, meditemos. ¿Qué tanto fruto hemos dado de la palabra del reino que hemos recibido? ¿Sí? No estoy hablando necesariamente de palabras proféticas que le dieron. Estoy hablando de la palabra del reino. Y claro que la palabra profética es del reino. Pero estoy hablando de la palabra profética más segura, de la cual nos habla Pedro. Entonces, cuando me es dada, cuando la entiendo, cuando me es aplicada, yo tengo que dar un fruto, tengo que responder a esa palabra. No es solo para tener un acervo, un conocimiento, no, tiene que madurar y tiene que generar un fruto. ¿Está conmigo? Y yo espero que esto lo ponga a meditar, porque es una parábola que se la damos a los niños, pero es para nosotros también. Obvio que si tenemos un corazón como de niños, vamos a aplicarla en nuestra vida. Vamos a ver la segunda parábola, Mateo 13, verso 24, ¿cómo vuela el tiempo? No, la parábola no es cómo vuela el tiempo, yo eso lo dije. Esta es la del trigo y la cizaña, fíjese. Verso 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hago una pausa para luego ir a la interpretación de esto. ¿Alguien conoce el trigo? ¿Lo ha visto físicamente en un campo? 1, 2, 3, 4, ok. ¿Y alguien conoce el falso trigo o cizaña? Mano Rigo, ¿quién más? ¿Nadie más? Se parece mucho. Hace poco fuimos a un lugar y el hermano del lugar me dice, mire, aquí hay trigo, solo aquí se ha dado trigo. Pero yo dije, pero este no es trigo, pero parece trigo. Y después cuando estaba leyendo esto me doy cuenta, claro, la cizaña también la llaman falso trigo. Se parece mucho, pero sabe que tiene una diferencia bien interesante. El trigo está lleno de nutrientes por dentro y entonces se vuelve tan pesado que las espigas se doblan, se encorvan. Pareciera que están doblándose ante el Señor. Pero el falso trigo, la cizaña, es hueco por dentro.
Entonces es liviano, es pajicito, como diría la gente. Y ese no se dobla, esa es la característica. Si usted lo quiere tomar de esta manera, los que somos trigo, nos doblamos delante del Señor, estamos llenos de su esencia. Pero el falso trigo permanece así, altivo. Entonces, fíjese qué interesante, que aquí dice, obviamente, que el hombre que fue a sembrar el campo con trigo está hablando del Señor, ¿verdad? Que es el que siembra la buena semilla. Pero luego dice que el enemigo también fue a sembrar. O sea, que el enemigo también es sembrador, pero no de lo mismo. Así como nosotros, el Señor y nosotros sembramos la buena semilla, también el enemigo es sembrador. Mire verso 36. Aquí viene la interpretación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Verso 41, aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, fíjese bien y subraye, los ángeles recogerán de su reino, del reino de Dios, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mire que me quedé meditando porque dice que los ángeles van a arrancar de su reino. Quiere decir que en su reino estamos los hijos que nos sembró el Hijo del Hombre aquí, pero también los que sembró el malo. Pero están en su reino. Qué interesante, ¿verdad? Porque uno piensa que nosotros somos los únicos, pero en su reino hay de todo. Están los hijos del Hijo del Hombre, del sembrador, y están los hijos del malo, que lo sembró, que parecen ser, pero no son. Ahora, a nosotros no nos corresponde juzgar quién es y quién no es. A nosotros no nos corresponde. Claro que la Escritura dice que por los frutos se conocerán, ¿verdad? Y cuando vengan los ángeles segadores a atar en manojos primeramente a los que son cizaña, obviamente los ángeles sí van a saber quiénes son, pero no nos corresponde a nosotros ni siquiera arrancar la cizaña ahorita, porque para eso están los ángeles. Y no es este el tiempo, será en el fin de los tiempos. Entonces serán las sorpresas. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Mientras el Hijo del Hombre está haciendo su trabajo y sale al campo a sembrar, el enemigo también está haciendo su trabajo y está sembrando cizaña en medio de los hijos de Dios. Ahora, nosotros hemos malinterpretado ese concepto y decimos, es que fulano, donde quiera que va, siembra cizaña. O sea, lo tomamos solamente como que alguien dice cosas para poner en competencia o poner a pelear a dos personas. Pero yo creo que esto es más profundo que eso. Es todo lo que el enemigo siembra aún dentro de su reino, del reino de Dios, que se parece pero que no es, que da la apariencia pero que no es, y que está creciendo junto. O sea que a la par podemos tener a alguien que está creciendo para la obra del enemigo. Y nosotros, nuestra responsabilidad es dar el fruto para el reino de Dios. A su tiempo, el Señor arrancará la cizaña. Por ahora hay que convivir con la cizaña. ¿Nos guste o no? ¿Sí o no? No los vi muy contentos, fíjense. Y les entiendo. Pero es la verdad.
Nos toca convivir con la cizaña sin juzgar, sabiendo que a su tiempo el Señor enviará a sus ángeles a cegarla, a recogerla. Nuestra responsabilidad es dar buen fruto y entender que somos trigo y entender que fuimos sembrados por el Hijo del Hombre, que nacimos de simiente incorruptible, que nacimos de la palabra de vida, que hemos entendido la palabra y que la palabra del reino está en nosotros y conformamos o somos parte de su reino. Es interesante ponernos a ver qué realmente el Señor nos está queriendo decir. Creo que nosotros hemos tenido una mentalidad muy evangélica y necesitamos expandir esa mentalidad, entender más allá. Porque dice que cuando el sembrador salió al campo a sembrar, dice que el campo es el mundo, no la iglesia. ¿Aló? Es el mundo. Allí estamos. No es la iglesia o la congregación, es el mundo. En el mundo está el reino. Allí está operando. Le dejo para que medite. Seguimos con otra parábola para que no les agarre el almuerzo aquí. Mateo 13:31. Muy sencilla. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjese, aquí no está diciendo que la fe, sino que está hablando del reino de los cielos, porque siempre decimos, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Obviamente el reino de los cielos no funciona sin fe. La fe es como el mecanismo, como el combustible, como la gasolina para el reino de los cielos. Sin fe no puede operar. Pero dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. ¿Alguien conoce el grano de la mostaza? Chiquitito como el de culantro, más o menos, más chiquito todavía. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que es algo que parece tan insignificante, pero que si dejamos que se desarrolle, que funcione, que opere, que germine, que dé fruto, llega a ser de bendición aún para las aves de los cielos. Es pequeñito el inicio. Ahora, una palabra, porque la palabra tiene poder creativo y es una semilla. Una palabra es algo aparentemente pequeño. Usted no puede ver la palabra, la puede oír, pero no la puede ver. Pero si esa palabra usted permite que se desarrolle, como dijimos antes con la primera parábola, la oímos, la entendemos y damos fruto, entonces eso que parece tan pequeño puede desarrollarse y llegar a ser, dice, una hortaliza, pero también dice que se convierte aún en un árbol y que puede darle sombra y alimento aún a las aves de los cielos. Una palabra insignificante puede convertirse en el reino, en los hijos del reino, en algo que sea una bendición para muchos. Entonces, el reino al principio comienza como una palabra, como una semilla, pero las funciones del reino son tremendamente, increíblemente grandes cuando ya dan fruto, cuando se ha desarrollado. Así que nunca menospreciemos una palabra que Dios nos haya dado o una semilla que haya sido plantada en nuestro corazón. Le hago una pregunta, ¿cuántos aquí se acuerdan cuál fue la palabra que le predicaron con la cual se convirtieron? A ver, levante la mano los que se acuerdan. 1, 2, los más jóvenes se acuerdan. También el pastor Giovanni. ¿Aquí? Qué interesante, ¿verdad? A veces uno está tan motivado, emocionado, que como que no para mucha atención. Pero qué lindo es recordar cuál fue la palabra.
¿Qué produjo en mí esa palabra? ¿Cuál es el fruto de esa semilla, de esa palabra que pareció ser tan pequeña? A veces es algo que parece insignificante, pero cuando ya se fertilizó, cuando se convirtió en un árbol, cuando dio fruto, llega a ser algo grandioso, aunque haya sido insignificante. Qué lindo, qué hermoso. Bien, y vamos a decir, esta es chiquitita y es la cuarta parábola de estas sobre el reino. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Verdad que cuando pensamos en levadura automáticamente pensamos en algo negativo, sí o no? Porque siempre nos centramos en lo que dice, hoy no se contaminen de esa levadura, la levadura de los fariseos, la levadura, sí, pero no porque la levadura sea mala. Lo que Jesús quiso decir es que la levadura tiene la capacidad de leudar la masa. Y leudar no es algo malo, sino que quiere decir que va a expandir, va a multiplicar la masa. Ahora, me llama la atención que dice Jesús que el reino es semejante a una mujer, entiendo la iglesia, que esconde la levadura. O sea, no la pone visiblemente delante de todos, sino que la mete escondida, la esconde dentro de la masa. ¿Cuántos aquí han hecho pan alguna vez? Uy, solo los de aquí, me voy a ir aquí con los panaderos. No creo que aquí no hayan hecho pan, claro que sí, hasta yo ya he hecho pan, ¿verdad? Sabe que una vez yo estaba siguiendo una receta para hacer pan y tenía que ponerle una cucharadita de levadura y empiezo a buscar, y no tenía levadura en la casa y digo, ha de ser lo mismo ponerle soda. ¿Qué crees? Saqué galletas. Allí aprendí que la levadura tiene una función muy especial y específica que no la puedes sustituir con soda, jamás. Porque la levadura hace que la masa, que la harina se esponje, se hinche, se haga grande, y si pone más levadura, pues más, se le va a multiplicar, ¿verdad? Pero qué interesante que el reino es como esta mujer, como la iglesia, que tiene la levadura, o sea, tiene la capacidad para multiplicar la masa, la esconde y la mete allí hasta que se multiplica. Porque ese poco de levadura puede leudar toda la masa. Y sabe, yo sé que puede agarrar de aquí y poner allá y tener más masa y más masa leudada. Ahora, no es nada negativo. Quiere decir que el reino que tiene la iglesia dentro de sí puede ir escondida allí en medio de la masa, en el mundo, si quiere llamarlo así, hasta que lo que tiene esa iglesia, esa mujer, puede contagiar, puede leudar, puede fermentar toda la masa, va a ser más fuerte que lo que la masa está llevando hasta que se multiplique y se multiplique. Y lo que tiene la mujer, la iglesia del reino en su corazón, tiene que multiplicarse en toda la masa que está allá afuera. El reino no es para que se quede escondido. El reino de Dios y la palabra del reino no es para mantenerla así. No, tiene que entrar en contacto con la masa, con la harina, para que tenga un efecto multiplicador. Nosotros tenemos la levadura dentro, pero tenemos que usarla, porque solo la levadura, mire, empiece a comer levadura, usted me va a contar lo que le va a pasar. Y empieza a eructar y echar burbujas por todos lados. La levadura es para llevarla a la masa que está allá afuera, que necesita ser leudada. Medite, ¿hace cuánto usted nos lleva una palabra dirigida por el Espíritu, obvio, a alguien? Quizás los que están jugando en el campo de fútbol, quizás los que están jugando en el billar, quizás los que están comprando o llevando el carro al mecánico, haciendo cualquier cosa, o el supermercado, o el mercado mismo. Tenemos adentro el reino, y el reino es levadura para leudar toda la masa.
Hermano Javier tiene oportunidad, ¿verdad?, de leudar mucha masa todos los días. Hermana Reina igual. Hay unos que tienen más oportunidad que otros, pero a veces no nos queremos dar color. A veces queremos pasar inadvertidos y escondemos la levadura. Póngase en pie. Esta es una mañana hermosa, dulce, tierna. El Señor nos ama tanto. Es una mañana fresca, pero es una mañana con presencia de Dios en este lugar. El reino es el ámbito de los hijos de Dios. Nacimos para ejercer el reino. Nacimos para vivir la palabra del reino. Nacimos para entender la palabra del reino y dar fruto de ella. Vamos, comience a darle gracias al Señor por la palabra, por la semilla de la palabra. Comience a decirle gracias porque un día me inseminaste con tu palabra. Gracias porque un día escuché esa palabra y la entendí y el maligno no se la pudo llevar, sino que esa semilla dio buen fruto. Gracias por el fruto. Quiero seguir dando fruto. Quiero ser como esa levadura que leuda toda la masa. Quiero ser como ese grano de mostaza que está dentro de mí y se multiplica y se ensancha, se hace más y más grande. Gracias, Señor. Gracias. Somos tuyos, somos del reino. Gracias, Señor. Yo quisiera, en medio de este hermoso ambiente que tenemos, preguntar si hay alguien que hoy quiere entregar plenamente su corazón a Jesús. Quizá haya alguien aquí que el Espíritu Santo lo comenzó a tocar desde el principio de la reunión y que dice: yo quiero vivir en el nivel del reino. Que dice: yo quiero entregar plenamente mi corazón al Señor, quiero postrarme delante de Él, quiero ser el buen trigo. Si hay alguien que quiere venir al frente y entregar su corazón plenamente al Señor, o alguien que necesite oración este día, este mediodía, esta mañana, yo percibo, usted sabe que no hago siempre un llamado así, pero percibo que hay personas a las que hoy el Señor está tocando y está quebrantando su corazón para que se entreguen plenamente a Jesús. Vamos a esperar un poco. Sé que hay jóvenes inclusive que están en su interior diciendo: yo quisiera, Dios me habló. Es un día de rendición al Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias, Jesús. Ya vamos. Pastor Elías, ¿quieres orar? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pastor Remo quiere orar por hermano Joel. Gracias. Rigo, ¿quieres orar por hermano Javier? Gracias, Jesús. Gracias, pastora Abby, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos todos ustedes con las manos levantadas, porque el Señor se regocija cuando alguien se humilla y viene al frente porque quiere entregarse plenamente al Señor. Hay una fiesta increíble, hay un regocijo. El reino de los cielos se regocija. Aleluya. Pastora Rosy, puede orar por favor por la hermana Ernestina. Padre, yo declaro que hoy es un nuevo día, un nuevo tiempo. Declaramos, Señor, que hoy es un nuevo comienzo para muchos de nosotros. Es un día especial, Señor. Es el día en que el poder de la resurrección viene a nuestras vidas y que esas semillas que están allí comienzan a germinar. Y declaramos ahora la activación de esa palabra en nuestro interior. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muchas gracias. Sé que hay alguien más todavía, tenemos tiempo, no hay prisa, podemos esperarte aquí. Espíritu de Dios, oh Santo, Santo, Santo.
Espíritu de Dios, te amamos, Espíritu Santo, eres la razón de nuestra vida. Te amamos, Espíritu de Dios, mueve los corazones, Espíritu Santo, que podamos ser de los que crecen y dan fruto, Espíritu de Dios. Yonalana, si fluye como Dios te indique. Hay una presencia del Espíritu Santo. Gracias, papito lindo. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Una mañana de pactos, una mañana de entrega, una mañana, Señor, en que se activan las palabras en nuestra vida. Gracias. Pastor Dodanin puede venir. Gracias, Jesús. Sigue, Jonas. Aleluya. Gracias. Aleluya. Eres mi plenitud. Vamos, cante, cante. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Díselo al Señor. Y si te tengo a ti, adoremos. Lo tengo todo. Vamos, adore al Señor con todo su ser. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Adoremos al Señor. Yeshua, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Sí, Señor, amamos tu palabra, Cristo Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Yeshua. Yeshua es salvación. Yeshua es vida. Gracias, Padre, por ministrarnos esta hermosa palabra. Amamos tu palabra. Activamos esa palabra. Declaramos que esa palabra dará fruto, fruto abundante en nuestro corazón. Declaramos que somos buena tierra, Señor, y esa palabra fue sembrada en buena tierra. Sí, Jesús. Oh, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por edificarnos. Gracias por ministrarnos esa palabra. En el nombre de Jesús. Bendiga al hermano que está a su lado. Dígale: llévate esa hermosa palabra. Actívate esa palabra. En el nombre de Jesús. Declaro que esa palabra producirá vida. En el nombre de Jesús. Sí, Señor.
presencia, honramos tu presencia, bendecimos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por amarnos, Padre. Gracias por ministrarnos. Gracias por abrazarnos este tiempo, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Le bendigo, que el Señor guarde tu retorno a casa. Oramos para que el bien, el favor del Señor esté contigo, la gracia te acompañe en el nombre de Jesús. Salimos del auditorio, pero no de su presencia. Seguimos en comunión con su presencia. Seguimos amando su presencia. Dele un abrazo a su hermano. Dígale: te bendigo, el Señor guarde tu retorno a casita. Que vayas bien, que vayas bendecido, que vayas seguro, que vayas próspero. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.